del corona. Que se mueran todos, ¿no? Marcadores genéticos. Esto es más interesante. Hemocromatosis hereditaria. Las enfermedades de alteraciones en el metabolismo del hierro traen como consecuencia, por ejemplo, la hemocromatosis. Este paciente, miren, una palma normal y la palma de un paciente con hemocromatosis. Parece histérico, ¿no? No es histericia. Ya ustedes harán la evaluación y verán que ese paciente presenta mucha transferrina, que es una proteína que transporta el hierro, que está elevada. Y la ferritina, que es otra proteína de depósito de hierro, también está elevada. Ese paciente Ironman tiene mucho hierro, ¿verdad? Tiene mucho hierro y a eso se le llama hemocromatosis. Esa acumulación progresiva de hierro trae como consecuencia cirrosis en los pobres pacientes. Lo hacen en el tiempo, pero trae como consecuencia cirrosis, cáncer de hígado, diabetes, etc. La enfermedad de Wilson, otra enfermedad metabólica, en este caso no es el hierro, sino es el cobre, el que está involucrado. El metabolismo del cobre está alterado. ¿Y quién o qué cosa medimos en el laboratorio? Una proteína que transporta el cobre y que se llama ceruloplasmina. Esa ceruloplasmina está disminuida. Si no hay quien lleve el cobre se deposita. ¿Dónde se deposita? Generalmente en el hígado, en el sistema nervioso y en el iris de los pacientes. Hay unos pacientes que tienen con enfermedad de Wilson que tienen el iris amarillo. ¿Ok? No son SIDS, es enfermedad de Wilson. ¿Ok? Es enfermedad de Wilson. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es quizás una de las más comunes dentro de las enfermedades genéticas en los niños. La alfa-1 antitripsina es un mecanismo compensador de las enzimas. Nosotros tenemos un sistema dinámico que así como formamos tejido lo destruimos y para eso tenemos enzimas. Si nosotros no ponemos un freno a las enzimas que destruyen, terminamos destruyéndonos nosotros. A esto me refiero con la alfa-1 antitripsina. Si está presente ictericia persistente en el recién nacido, hay que pensar en ese diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos? Aparte de los análisis del perfil hepático, hay que examinar mediante electroforesis de proteínas, o sea, la separación por corriente de las proteínas que componen el suero, las alfa-1 globulinas. ¿Por qué es importante la historia clínica? Ya vamos a acabar con esto ya. El alcoholismo es un dato interesante a tener en cuenta en pacientes en los cuales las enzimas hepáticas suelen estar elevadas ligeramente versus la gamma-glutamil transfergidasa muy elevada. Los antecedentes familiares. Si tenemos un paciente con patología recurrente y que además tiene patología hepática, no está de más preguntar antecedentes familiares de hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, porque suelen transmitirse sobre todo por línea materna, así que puede haber tías, primos que tienen esta enfermedad y nos pueden orientar al diagnóstico. El uso de las drogas y de los medicamentos, que fue el origen de nuestro caso problema, son importantes de anotar en la historia clínica porque todos tienen, casi todos, 99% tienen pasaje hepático. Así que el hígado interviene en mayor o menor medida. Medicamentos que son de uso tan común, como por ejemplo los antimicóticos. ¿Quién no ha tomado fluconazol o ha recetado, o ha recomendado, o ha visto que alguien ha tomado fluconazol para las infecciones micóticas? ¿Alguna vez? El fluconazol es un hepatotóxico potente. De hecho, su administración se da principalmente por vía tópica, en cremita. A veces se recomienda tomarlo, en algunos casos. Y su dosis es semanal, no es diaria, es semanal. Porque la carga de ese medicamento hace que el paciente, después de 2 o 3 meses de tratamiento, te haga hepatitis medicamentosa.
Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis, la isoniazida, la rifampicina, son medicamentos altamente hepatotóxicos. Te curan la piel, pero te causan hepatitis medicamentosa. Eso hay que tener en cuenta también. Las drogas, todas las drogas, el tabaco, sociales, ¿no? El tabaco, el alcohol, causan en mayor o menor medida hepatitis, sobre todo su uso continuo. Los viajes, sobre todo a zonas endémicas de hepatitis. ¿Qué zonas endémicas de hepatitis hay en el Perú? La selva, sobre todo la selva central y la selva sur. La selva norte, el oriente también, como no, Loreto, Iquitos. Zonas endémicas de hepatitis B. Las transfusiones sanguíneas no existe, y eso se lo digo con pleno conocimiento de causa, no existe una transfusión 100% segura en ninguna parte del mundo. El Reino Unido tiene quizás el mejor sistema de hemovigilancia, o sea, el mejor sistema de vigilancia frente a las transfusiones. ¿Saben cuánto tiene de tasa de transmisión de VIH? 1 en 250.000 pacientes. O sea, de cada 250.000 que se transfunden, 1 se contagia de VIH. Poquito, ¿no? ¿Quién quiere ser de 250.000? Nadie, ¿verdad? En hepatitis B, 1 en 300.000. En hepatitis C, 1 en 300.000. O sea, ellos, con toda la tecnología, que también la tenemos aquí en el Perú, ni con esa tecnología pueden evitar el 100% de transmisión de enfermedades por vía sanguínea. ¿Y esto por qué? Porque existe algo que se llama periodo de ventana. Y ese periodo de ventana muchas veces es muy grande. El periodo de ventana del VIH, aún con las mejores pruebas posibles, biología molecular, PCR, todo lo que quieras, es de 11 días. O sea, me puedo contagiar hoy, ¿verdad? Dono mañana y ya estoy transmitiendo. Mis pruebas van a salir negativas. Puedo contagiarme hoy, donar en una semana y mis pruebas van a salir negativas. Así de terrible es el tema de las infecciones asociadas a transfusiones sanguíneas. Por eso es importante, si han donado sangre, y los invito a que lo hagan alguna vez, es lo mejor que uno puede hacer por otro ser humano, ¿verdad? Dar una parte de nosotros que no nos cuesta nada, es un ratito simplemente, y vamos a salvar vidas. Van a ver ustedes que en esa donación de sangre se hace lo que se llama la entrevista médica. Hay un médico que te entrevistamos a los donantes y les preguntamos, entre otras cosas, sus factores de riesgo. Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como quiera, eso es así. Pero esto es mejor tener ciertos parámetros de control de calidad, ¿verdad? Para no excederse, ¿ya? Dentro de esas preguntas siempre están los factores de riesgo sexual, que es la principal vía de contaminación, ¿no? Aunque también está el odontólogo, también están los raros, los fomites, pero la vía sexual es la primera. Entonces, a veces nos sentimos tentados a mentir, ¿verdad? Porque me están llamando a donar, mi primo se va a operar, o mi cuñado se va a operar, qué roche que mi esposa le diga, no puedo donar. ¿Por qué? No, me ha dicho que no puedo, al toque, ¿no? ¿Por qué no puedes donar? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde lo has adquirido? ¿Verdad? Al toque, eso es así, es así. Entonces, ahí nosotros incidimos bastante en las preguntas que se le hacen al donante, o sea, cuáles son sus factores de riesgo, cuántas parejas sexuales ha tenido, cuánto tiempo ha tenido cada pareja sexual, si utiliza protección en sus relaciones o no, si ha viajado, si ha hecho turismo sexual, o sea, una serie de preguntas que van a indicar, no averiguar la vida ajena, no somos chismosos, ¿verdad? Sino apenas aparezca un factor de riesgo, inmediatamente ese donante se aparta, no puede donar, porque es un riesgo. Por más que yo tenga los mejores análisis, es un riesgo. Y en el Perú, como en todos los países del mundo, si una institución, un hospital, transfunde sangre y el paciente llega a contaminarse por esa sangre,
esa institución y los responsables son sancionados con cárcel efectiva, o sea, ni siquiera es una multa, trabajo forzado, no, es cárcel. Entonces eso nos obliga muchas veces a ser más acuciosos, más rigurosos en la entrevista, y por eso es que nos demoramos tanto. Los enfoques que se le da a las pruebas hepáticas siempre van de la mano con la clínica del paciente. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente asintomático, o sea que no tiene ningún tipo de sintomatología, está sano, está tranquilo, pero en un chequeo que se le hizo, un chequeo de control, un screening de control, se le encontraron enzimas hepáticas elevadas, TGO y TGP. Entonces inmediatamente se empieza a evaluar. Primero se repite la prueba, ¿verdad? Si está normal la repetición, bueno, probablemente haya sido una cuestión aleatoria, el laboratorio se equivocó de repente y no pasa nada. Pero si sigue elevado, hay que seguir buscando la causa. Se chequean otras cosas, como por ejemplo la creatinquinasa, que es una enzima muscular. Dijimos que la TGO era muscular también. Si la TGO está elevada y la CK también, entonces eso es muscular, algún tipo de problema muscular, retinosinitis, etc. Pero si todo está normal y solo las TGO y TGP están elevadas, transaminasas, la etiología es hepática. Habrá que buscar con otros análisis cuál es la causa. Pero ese paciente no se queda sin diagnóstico. Lo mismo sucede si la elevación aislada es de la fosfatasa alcalina. Habrá que buscar si realmente es de vía biliar o no. Por último está la interpretación del perfil hepático. ¿Hay daño hepático? Sí o no. Si hay daño hepático, probablemente las transaminasas estén elevadas. ¿Verdad? ¿Esto es hepatitis? Sí, ¿no? Por el coronavirus. Ese daño hepático se debe a necrosis o se debe a colestasis. Si se debe a necrosis, ¿qué va a estar elevado? TGO, TGP y lactato deshidrogenasa, ¿verdad? 3 preguntas. Y si es colestásico, ¿qué va a estar elevado? Fosfatasa alcalina y gamma-glutamina. 5 preguntas. Perfecto. ¿Puedo identificar alguna enfermedad en particular? Sí. ¿Cuándo? Cuando utilizo la combinación de estas pruebas. Y le añado las demás del perfil, como las bilirrubinas y el tiempo de protrombina. Y por último, ¿puedo determinar la severidad de la enfermedad? Sí. ¿Qué prueba me sirve para determinar severidad de enfermedad? El tiempo de protrombina. 6ª pregunta. La 7ª es la de Wilson y la octava es la hemocromatosis. Están las 8. ¿Bien? Eso de ahí es otro algoritmo, otra forma de abordar la patología hepática, si es que se encuentra, solo que aquí están completos los 3. Está el patrón colestásico, está el patrón necrótico, llamado también hepatocelular, y hay un tercero que tiene que ver con el incremento de la bilirrubina. Es lo mismo que hemos hablado, solo que están los 3. Y estos libros de texto son los que me han servido a mí para hacer esta presentación, que espero que los puedan revisar. Por lo menos, si hay alguna pregunta, aquí están los micros. Mientras tanto, voy a llamar a 15 personas más.